Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias por toda su información desde la zona cero en Manhattan, en Nueva York. La noticia se regó por todas partes y generó mucho entusiasmo en los Estados Unidos. Precisamente el juego entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia se detuvo durante algunos minutos para celebrar la muerte del líder de Al Qaeda, mientras que los deportistas y los aficionados empezaron a cantar USA, USA, USA. Desde el suicidio de Adolfo Hitler no se celebraba con tanto entusiasmo la muerte de un hombre que se había convertido en una amenaza para la humanidad. Millonario y terrorista son dos calificativos que mejor representan lo que era Osama Bin Laden. La historia de este hombre empezó a salir a la luz cuando decidió atacar a Estados Unidos el pasado 11 de septiembre de 2001. El hombre que hasta ayer fue considerado el terrorista más buscado del mundo nació en 1957 en Arabia Saudí, en el seno de una familia acaudalada. Osama Bin Laden se graduó en Ingeniería, Gestión de Empresas y Teología Islámica en la Universidad de Jeddah y pasó de millonario a terrorista por promover la violencia como forma de imponer el Islam, la única ideología que consideraba aceptable. El fundador de Al Qaeda se acercó al radicalismo islámico desde sus tiempos de universitario. En 1979 se unió a los líderes de la resistencia contra la ocupación soviética en Afganistán, reclutando miles de voluntarios en todo el mundo árabe. Participó activamente en los combates y regresó a su país al finalizar la guerra. En 1991, tras la invasión de Estados Unidos a Irak, se exilió en Sudán, donde se puso al frente de una empresa que el gobierno estadounidense consideró fachada para sus actividades terroristas. En los años siguientes, atrincherado y protegido por Al Qaeda, cometió varios atentados contra Estados Unidos, fijó su residencia en Afganistán y convirtió a los talibán en su mano derecha. Mientras tanto, preparaba el que sería su golpe más impactante contra el corazón del mundo occidental, las Torres Gemelas de Nueva York. Casado con varias mujeres y padre de 23 hijos, se convirtió después del 11 de septiembre de 2001 en el terrorista a cuya cabeza Estados Unidos le puso un precio de $25 millones. Durante casi 10 años fue un personaje odiado que aparecía en videos precarios y amenazantes para mantener vivo el miedo de los estadounidenses frente a ese enemigo invisible que es el terrorismo. Sin embargo, al llamado príncipe del mal, la muerte lo encontró ayer en Pakistán, donde acabó la historia de quien hizo de la violencia su principal herramienta ideológica. Regresamos a esta hora a Washington con María Luisa Rosell. María Luisa, ¿se sienten las medidas para prevenir ataques terroristas en los Estados Unidos luego de haber sido dado de baja Osama Bin Laden? Sí y no, es decir, el Departamento de Seguridad en el territorio nacional, el Homeland Security, que es este ministerio creado después de los ataques de septiembre 11, ha decidido hasta el momento, hasta esta hora, cuando nos acercamos a las 2 de la tarde, no elevar el nivel de alerta al nivel máximo en los Estados Unidos porque encuentra que no hay evidencia ni indicios que así lo indiquen. Sin embargo, como la secretaria de Estado lo ha informado y también las autoridades a nivel local en la ciudad de Washington, hay que mantenerse vigilante ante las posibles represalias que podrían surgir contra los intereses de Estados Unidos, tanto fuera como dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Departamento de Estado ha emitido una alerta a todos sus viajeros que estén fuera de los Estados Unidos para que tomen las precauciones ante cualquier eventualidad y ante cualquier caso de una posible represalia por la muerte y por la captura de Osama Bin Laden. Finalmente, hay que agregar que a esta hora del día en los Estados Unidos y en Washington en particularmente, muchos medios están haciendo recordatorio de cuáles fueron las palabras del presidente Barack Obama en junio del 2009, cuando dijo que su prioridad iba a ser precisamente la captura de Osama Bin Laden e instruyó de inmediato al director de la CIA, Leon Panetta, para que efectivamente se haga todos los posibles. Bueno, y parece que, como usted lo menciona, María Luisa, muchas gracias. Se ha cumplido con lo que ha dicho el presidente Barack Obama. 12:51 de la tarde. Le seguimos contando sobre esta noticia mundial. Osama Bin Laden aceptó su responsabilidad en los atentados del 11 de septiembre. Desde entonces, en sus esporádicas apariciones, su tema siempre giraba en torno al odio hacia Estados Unidos. En marzo de 1997, 4 años antes del atentado de las Torres Gemelas y de convertirse en una celebridad del terrorismo,
Osama Bin Laden concedió a la cadena de noticias CNN una de sus primeras entrevistas donde ya mostraba su creciente odio hacia su otrora aliado, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos siempre se ha ocupado de la situación del conflicto Israel-Palestina y creemos que es directamente responsable por todos los muertos palestinos. Tras emprender en nombre de Alá el peor atentado del que se tenga noticia, apareció con aire victorioso, pero admitiendo que la acción terrorista había superado sus expectativas. Gracias a mi experiencia en este campo, yo pensaba que el fuego del combustible en el avión iba a derretir la estructura de hierro del edificio, haciendo que se cayera en la zona donde el avión hizo impacto y solo los pisos de arriba. Eso era todo lo que esperábamos que pasara. Orgulloso de la lección que creyó haberle dado a Occidente, reapareció después en televisión para entregar detalles inéditos del plan. Los que fueron entrenados para volar no sabían de los otros. Un grupo de gente no sabía acerca del otro grupo. Pero meses antes de ser abatido, misteriosamente no había vuelto a darle la cara a las cámaras de televisión y se ocupaba de hacer llegar sus mensajes a través de audios por internet. Osama Bin Laden y su red de terrorista efectuaron una treintena de atentados en el mundo en los últimos 18 años. El ataque a las Torres Gemelas hizo que el gobierno de George Bush lanzara su famosa guerra contra el terrorismo. El fundador de la red terrorista Al-Qaeda, palabra en árabe que traduce la base y su obsesión por los Estados Unidos, nos remite a 1993, cuando las autoridades norteamericanas atribuyeron al millonario saudí un primer ataque a su mayor objetivo, las Torres Gemelas de Nueva York. 6 personas murieron y 1000 quedaron heridas. En 1998, 2 embajadas, una en Kenia y otra en Tanzania, fueron destruidas. 224 personas murieron. El entonces presidente Bill Clinton declaró a Bin Laden como enemigo de su país. El gran atentado lo ejecutó el 11 de septiembre del 2001, cuando 4 aviones comerciales desaparecieron. El primero, a las 8:45 de la mañana, chocó contra una de las torres del World Trade Center. 18 minutos más tarde, un segundo avión se estrelló contra la Torre 2 y al mismo tiempo en el Pentágono en Washington se reportaba la caída de un avión en la sede de inteligencia de los Estados Unidos. Los líderes del mundo en cabeza de Vladimir Putin y de Tony Blair apoyaron a Bush y hasta Juan Pablo II derramó sus lágrimas por la violencia. 10 días después, en un histórico discurso, George Bush lanzó en el Congreso la Operación Libertad Duradera tras la cabeza de Osama Bin Laden. Le agradezco al mundo por sus muestras de apoyo. Nunca olvidaremos el sonido de nuestro himno nacional tocando en el Palacio de Buckingham, o en las calles de París, o en la puerta de Brandenburgo. Estados Unidos invadió y ocupó Afganistán, mientras Bin Laden seguía apareciendo esporádicamente en videos desafiando a las potencias. Laden atacó entonces a Europa y el 11 de marzo de 2004, Madrid se estremeció tras la explosión de varios trenes subterráneos en estaciones y suburbios. Un año después, el 7 de julio de 2005, que pasó a la historia como el 7J, Bin Laden volvió a atacar con 4 bombas en Londres. En septiembre de 2006, la ONU emitió una resolución en la que el mundo entero se comprometía a combatir el terrorismo. Ese pacto se fortaleció un año más tarde con la caída del régimen de Saddam Hussein. Casi una treintena de ataques fueron reivindicados y atribuidos a Al-Qaeda en cabeza de Osama Bin Laden. Tuvieron que pasar 18 años para que Estados Unidos levantara su bandera de victoria, cuando Barack Obama, en la noche del domingo, le contara al mundo la muerte de su principal enemigo. Retomamos la información del momento. Estas las imágenes de lo que sucedió la noche anterior tras la muerte de Osama Bin Laden. El escenario, un recinto fortificado en los suburbios ricos de Islamabad, la capital de Pakistán. Allí Osama Bin Laden, el hombre más buscado a nivel internacional. En la oscuridad de la noche, unos 20 soldados de élite de la Marina descendieron en helicópteros hacia esta casa, la casa de Bin Laden, con explosivos, armas y dispositivos de visión nocturna. Y estas las imágenes, Juan Diego, de la casa por dentro de la mansión de Osama Bin Laden. Esta es la habitación donde se cree dormía Osama Bin Laden y donde fue sorprendido por este escuadrón especial de las fuerzas militares de los Estados Unidos en un asalto que no tardó más de 40 minutos. Una residencia bastante lujosa
con muchas comodidades, que dista mucho de ese ambiente en el que lo conoció el mundo entero como ermitaño en las cuevas de Afganistán, cuando se escondía precisamente de los bombardeos de las tropas de los Estados Unidos. Y seguimos informándoles, las alarmas de la seguridad en el mundo se dispararon tras la muerte de Osama Bin Laden. Estados Unidos lanzó un llamado a sus aliados para prevenir una retaliación terrorista. El propio director de la CIA, León Panetta, advirtió que los terroristas intentarán vengarlo casi con seguridad y debemos mantenernos vigilantes y decididos, y lo haremos. Y no se equivoca, ya en diversos foros de la red mundial aparecen mensajes como este publicado por un hombre que se hace llamar Asad al-Jihad II y que advierte: la batalla entre nosotros y la tiranía internacional es larga y no se detendrá por el martirio de nuestro querido león del Islam. Otros promotores de la yihad publicaron en internet: Osama puede ser asesinado, pero su mensaje de la yihad no morirá jamás. Hermanos y hermanas, esperar y ver, su muerte será una bendición disfrazada. En los aeropuertos de Estados Unidos y Europa las medidas de vigilancia se extremaron. En los puertos las requisas crecieron. En Washington y Nueva York se incrementó la vigilancia en los trenes y en el metro. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado donde recomendó más seguridad en todas sus embajadas y sedes consulares en el mundo. Estas instalaciones pueden cerrarse temporalmente o de vez en cuando suspender servicios públicos para evaluar su postura de seguridad. La misma alerta va dirigida a los ciudadanos de Estados Unidos, señalando que, dada la incertidumbre y la volatilidad de la actual situación, urgimos a los ciudadanos estadounidenses en áreas donde estos acontecimientos pueden causar violencia antiestadounidense a limitar sus viajes fuera de sus casas y hoteles y a evitar concentraciones y demostraciones masivas. El director de la Europol, Rob Wainwright, consideró también que cabe esperar una acción de respuesta a corto plazo por parte de Al-Qaeda por la muerte del líder de la organización terrorista Osama Bin Laden. Por supuesto, es natural que surja cierto instinto de venganza. En consecuencia, también en Europa se extremaron medidas. En Inglaterra se ordenó revisar la seguridad en sus embajadas en todo el mundo. Por temor a represalias, las instalaciones de la Unión Europea y de la OTAN con sede en Bélgica redoblaron también la vigilancia.